Agradezco la oportunidad de participar en esta plática a la coordinación de posgrado de la Universidad México-Americana del Norte, Campus Reynosa. El de la voz, Norberto Cisneros Maravilla, actualmente juez de ejecución en el estado de Tamaulipas, en donde en estos breves minutos trataré de dar una breve explicación, breve por la situación del tiempo y en razón de que hablar de la reparación integral de la víctima en el nuevo sistema de justicia penal es un tema, además de suma importancia, muy extenso. Sin embargo, trataré de hacer un marco normativo, trataré de englobar este tema en el marco actual que tiene y hace referencia a la reparación del daño. Debo señalar que al hablar de reparación del daño trae aparejado el hablar de la víctima, esta como sujeto pasivo del delito, esta como la persona que ha resentido la acción delictuosa sobre la que recae la acción que comete la persona, en la que comete la persona el delito. No voy a enfocarme ni a tratar cuestiones de conceptos, es decir, no hablaré de distinción entre víctima u ofendido, no hablaré tampoco los tipos o características de la víctima. Se habla hoy en la actualidad de víctimas directas, víctimas indirectas. Sin embargo, sí hablaré un poco de lo que ha sucedido hasta llegar a los tiempos actuales. La víctima había sido abandonada por mucho tiempo. Desde la Constitución de 1917, en la cual en el artículo 20, en su párrafo primero, únicamente al hablar de cuestiones de la persona, antes se le denominaba delincuente, hoy es una palabra prohibidísima, sino que debemos llamarlo persona que ha cometido un hecho considerado como delito. En el artículo 20, en su párrafo primero, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hablaba de que del derecho a la fianza que tenía la persona considerada como delincuente y que esta no debería ser mayor de 250,000 pesos, a no ser que se tratara de un delito que represente para su autor un beneficio económico o cause a la víctima un daño patrimonial. Es en el único párrafo en donde aparecía la palabra víctima y en sus disposiciones primigenias la Constitución de 1917 no hace referencia expresa al ofendido, ni por supuesto lo menciona como sujeto pasivo del delito. Y así pasan los años. Hemos de recordar que la teoría de las penas, al referirse a los fines de la misma, estaban enfocadas en un inicio a castigar a aquella persona que había cometido el delito, como una manera de expiación, como una manera de reprenderlo, es decir, haces o cometes un delito y lo que hace el Estado en representación de la víctima lo es castigarte por ese hecho que has cometido. A través de los años se dieron cuenta también que tenía que entrarse al estudio del delincuente, es decir, fueron un poquito más allá y dijeron, bueno, ¿por qué la persona comete el delito? La persona puede regenerarse, la persona puede ser sujeta a un tratamiento para ser reinserta a la sociedad, y vienen otras teorías que en apoyo a ello enfocan su estudio en tratar a la persona que ha cometido
este hecho considerado o ese hecho considerado como delito. Es decir, la pena no deja de ser únicamente un castigo, sino que también debe de privilegiarse el estudio a la persona o el delincuente para ser tratado y buscar la manera de que no vuelva a delinquir. Y así pasan los años y no es sino hasta el año de 1993 cuando se empieza a ver en nuestra Constitución política los primeros esbozos, las primeras reformas en donde empieza a tomar importancia, además del delincuente, la víctima a la cual se ha cometido el delito. Es decir, se trata de equiparar, como se ha señalado durante el transcurso de todo este tiempo, a partir de 1917, los derechos de la víctima a los derechos de la persona que ha cometido el hecho considerado como delito. Es decir, siempre se dijo que la persona delincuente estaba más protegida que la víctima y que ésta estaba desprotegida o desamparada. Es decir, la víctima acudía al Ministerio Público y este se encargaba de realizar todos los trámites para llevar a una sentencia final al delincuente. Y la víctima no se ocupaban de ella, sino que vienen una serie de reformas en donde, con base a los derechos humanos, le empiezan a tomar importancia a la víctima. Tan es así que le empiezan a dar derechos, le empiezan a figurar muchas prerrogativas a su favor. Tan es así que en la actualidad tenemos el asesor victimal, porque se decía, bueno, ¿por qué le puedes dar un defensor de oficio al delincuente, a la persona que ha cometido el delito, y no se lo das a la víctima? Hemos llegado hasta esas formas de llevar el derecho penal, pero, repito, no fue hasta 1993 en donde se empiezan a insertar en el artículo 20 principalmente estos rasgos de derechos a la víctima y sobre todo a un derecho a la reparación del daño. Año 2000, otra reforma sustancial para otorgar y reconocer más a estas personas que resienten el delito, y no es sino hasta el año 2008 cuando sucede la reforma tan importante, la reforma trascendental denominada la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal. Esta reforma viene a marcar un parteaguas tan importante, cambia los paradigmas del sistema penal mexicano, en donde se trata de igualar los derechos del imputado con los derechos de la víctima y ofendidos. Esta reforma, en donde se cambian, podría decirlo, y así lo digo yo, radicalmente los artículos del 16 al 22, siendo el artículo 20, a mi juicio, el artículo toral, en donde se establece todos los principios del derecho penal, este nuevo sistema de justicia penal, cuya característica es la oralidad, y en donde en sus incisos A, B y C, de pasar a una fracción, a un apartado en un principio, después a un solo inciso, después al inciso A, al inciso B, dos apartados, derechos de la víctima, derechos del imputado, para llegar a finalizar, como lo es actualmente, en tres incisos, en tres apartados, como los principios generales de este sistema, los derechos del imputado, y en el inciso C, lo más importante y a lo que nos constriñe este tema, lo es a los derechos de la víctima, a los derechos de los ofendidos en el proceso penal. Esta reforma dio pauta a que la Federación y los estados se obligaran a
elaborar leyes y reglamentos que establecieran e hicieran más amplios estos derechos reconocidos ya en la Constitución a las víctimas en el proceso penal. Lo que crea y a lo que lleva, lo que culmina es a la creación, a la publicación de la Ley General de Víctimas en enero del año 2013, y esta obligación no era únicamente para la Federación, sino que también obligaba a los estados de la República a crear sus propias leyes. En el caso particular de Tamaulipas, se creó en el año 2009 la Ley de Atención a Víctimas del Delito para el Estado de Tamaulipas, en el periodo de Eugenio Hernández, posteriormente en el siguiente periodo de la gobernatura, estando de gobernador Egidio Torre Cantú, abroga la ley a que ya he hecho referencia y crea en su lugar la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Tamaulipas. Y en la actualidad tenemos la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Tamaulipas del año de 2017, abrogando a la Ley de Protección a las Víctimas del Estado de Tamaulipas, que ha hecho referencia del año 2014. Es decir, a partir de esa reforma se han creado 3 leyes de víctimas en el Estado, estando actualmente vigente la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Tamaulipas del año 2017. Ello no denota más que la importancia que debe o que reviste en nuestras épocas actuales los derechos del ofendido, de la víctima, y sobre todo a una reparación integral del daño. El Código Penal del Estado de Tamaulipas no queda atrás y en diversos artículos, inclusive el artículo 45 establece a la sanción pecuniaria, incluidas la multa y la reparación del daño, como una pena aplicable a quienes hayan cumplido al momento de cometer el hecho delictivo 18 años o más. Se habla en el artículo 47 del Código Penal de la reparación del daño y que ésta debe ser plena y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación del proyecto de vida, y habla de qué es lo que comprende esta reparación del daño. Un concepto muy importante es la afectación del proyecto de vida. Es un término que es novedoso y que en últimas fechas fue incluido en diversas legislaciones, incluidas también la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Debo decir que diversas legislaciones, diversos cuerpos normativos establecen y privilegian los derechos de las víctimas o los ofendidos. El Código Nacional también de Procedimientos Penales, la propia Constitución que ya he señalado, las leyes generales, e inclusive en el 2011, a raíz de esta reforma del 2008, fue creada la Ley Nacional de Ejecución Penal, en donde en el artículo 25, entre una de las facultades o competencias del juez de ejecución, es precisamente la que se enumera en la fracción cuarta del propio artículo 95, en donde es obligación del juez de ejecución sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para lograr el cumplimiento del pago de la reparación del daño, así como los demás que se promuevan con motivo de la ejecución de las sanciones. Y así también el artículo 156 de la propia ley establece que una vez determinado el monto de esta reparación del daño, se procederá a su ejecución, es decir, ordenará al sentenciado que realice el pago correspondiente dentro de los 5 días siguientes. Ello es, muchas legislaciones se han preocupado por establecer
los derechos de las víctimas y menoscabo de los derechos del imputado o sentenciado. Sin embargo, debo decir que este camino no ha sido fácil para el reconocimiento de estos derechos a la víctima o a los ofendidos. Sin embargo, no obstante que el propio numeral que actualmente se encuentra vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y me refiero al artículo 20, en el apartado C de los derechos de la víctima o del ofendido, que entre otros pues, es el de recibir asesoría jurídica y el más importante, entre otros, a que se le repare el daño. En dicho numeral, no obstante, está establecido que la ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. Debo decir que ni el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es a mi juicio el más indicado, de establecer cuáles son los pasos, cuál es el procedimiento, este procedimiento ágil del que habla nuestra Constitución para poder lograr primero esa cuantificación, si es que no viene realizada por el juez de condena, sino cuál es el procedimiento para lograr que se realice el pago. Es decir, la víctima ha transitado por un camino escabroso que raya en el desaliento cuando acude a que se le satisfaga, a que se le repare el daño. No voy a entrar a que si se trata de una restitución, si se trata de una rehabilitación, de una compensación, de una satisfacción o medidas de no repetición y una figura nueva que también está muy de moda y que fue incluida en las últimas reformas y se trata de la reparación colectiva. Este camino escabroso de las víctimas hace que a veces y en muchas ocasiones no denuncie, no acuda ante la autoridad investigadora a narrar los hechos de los cuales se duele o ha resentido en razón a la idea de que no se le hará justicia y mucho menos se le hará la reparación del daño. Cae en desaliento lo que las cifras negras siguen creciendo, siguen en incremento en razón de que no obstante está la figura que representa como juez de ejecución, no hay un mecanismo todavía rápido, un mecanismo ágil, como lo señala la propia Constitución, para poder lograr esta reparación. Es decir, actualmente se han llegado a resoluciones mediante el procedimiento abreviado, en donde una característica particular lo es que el imputado o procesado satisfaga la reparación del daño. Escuchaba en una conferencia de un tratadista del derecho penal a una pregunta que le hacía a una escucha, y decía, bueno, ¿por qué se llega a la libertad de los imputados sin haber garantizado mediante la caución una reparación del daño? Y nos encontramos, y fue la respuesta del exponente, en una pugna, en un choque, en un conflicto de dos derechos fundamentales. Porque debo decir que, además de que la reparación del daño ser una pena pública, pasó a ser también un derecho humano, un derecho de las víctimas, en donde, conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo aquel servidor público en el ámbito de sus competencias estamos obligados de oficio a garantizar el cumplimiento de ese derecho. Es así entonces que la pregunta, ¿por qué el imputado anda en libertad aún y cuando no ha reparado el daño? Y la respuesta, quizás un poquito
dura, un poquito cruel, pero real. Es que si tenemos los principios generales de este sistema penal, el proceso penal, en donde el objeto de este será el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Estos son 4 principios fundamentales, 4 propósitos o 4 causas principales por las cuales se justifica el proceso penal, un debido proceso penal. Sin embargo, debemos de reconocer que el principio de presunción de inocencia es en el cual descansa también la reforma del año 2008. Si exigimos el pago de una garantía, si se exige el pago de una reparación del daño, muchos entenderán que ésta se encuentra adelantada y que estamos prejuzgando la responsabilidad penal de la persona imputada. Por esa razón, debo reconocer que esta respuesta lo fue atinada, si bien es cierto un poco cruel, un poco fuera de contexto, porque puede decir, bueno, ¿cómo es posible que a la víctima se le esté desconociendo tanto que se ha luchado, tanto que se ha peleado por llegar hasta donde se ha llegado en derecho penal sobre el reconocimiento de los derechos de la víctima, y llegan en sentencia y el juez, en este caso el juez de ejecución, que se encarga de ejecutar estas sentencias, no pueda hacer efectiva esa reparación en razón de que el sentenciado en el proceso no garantizó el pago de las mismas. Pues bueno, eso es lo que se encuentra en la actualidad, eso es lo que en estos días prevalece, y lo que se trata de hacer es precisamente buscar un equilibrio entre estos derechos fundamentales, como lo son los derechos del imputado a ser tratado como inocente hasta que no se pruebe lo contrario, y también los derechos de la víctima, sobre todo en cuanto a la reparación integral del daño, que no incluye únicamente lo que es el daño material, sino que también otros aspectos como lo es el daño moral y otras formas que las leyes ha reconocido en los cuales sufre afectación la víctima o los ofendidos. Y hoy precisamente, el 9 de octubre de este año 2020, se han publicado una serie de tesis aisladas, repito, no son jurisprudencia, sin embargo, están marcando la pauta, están marcando la idea de lo que será en un futuro la reparación del daño para las víctimas u ofendidos. Y me llama poderosamente la atención de que en el capítulo de medidas de asistencia y atención, que es otro tipo de derecho que tiene acceso a la víctima, esta tesis habla de las becas de estudio como medida de rehabilitación a las víctimas de violaciones a derechos humanos, y señala que su entrega no necesariamente debe hacerse a través de instituciones de educación pública. Esta es una tesis que salió publicada el día de hoy, 9 de octubre de este año 2020, y no fue la única. Le sucedieron otra serie de tesis referentes a la reparación del daño. ¿Qué nos lleva con esto? Pues a la idea de que es precisamente un derecho tan importante que
ha llegado a las altas esferas del Poder Judicial de la Federación, es decir, a la Suprema Corte de Justicia, quien ya se ha pronunciado, al igual los tribunales colegiados de circuito, en lo que respecta a el derecho a una reparación del daño integral, en donde inclusive debo señalar que conforme al artículo 1 constitucional, no quiero dejar de pasar esto por alto, no obstante que el Código Penal para el Estado de Tamaulipas y debe ser igual para otros estados de la República, en donde hay un parámetro, hay un monto de reparación tasado a manera de indemnización y de manera específica cuando se trata de cubrir una indemnización a los ofendidos, es decir, a los parientes del occiso de la víctima en un caso de homicidio. Sin embargo, la Corte ya se ha pronunciado en que estos parámetros pueden ser rebasados, no obstante estar tasados, en razón del caso concreto. Es decir, al caso específico puede ser que la reparación a que tenga derecho a la reparación del daño puede rebasar estos parámetros y que resulta inconstitucional que el legislador establezca topes al monto de la reparación del daño. También, antes de decretar cerrada esta charla, debo decir que estos procedimientos ágiles a que habla o señala la Constitución no se encuentran en ninguna parte, en ningún cuerpo legislativo. Como lo referí con antelación, se establece los pasos para una real cuantificación. Sigue siendo un camino muy difícil, sigue siendo una labor titánica para los jueces de ejecución el realizar una real y verdadera cuantificación, en razón de que, número uno, no se cuenta con el procedimiento, tenemos que ajustarnos como si fuera un procedimiento jurisdiccional que realizara un imputado, tenemos que ajustarnos a esos lineamientos sin que la ley sea clara al respecto. Sin embargo, con base al artículo 1 constitucional, con base a que es un derecho humano, tenemos que llevar a cabo estos procedimientos. El Código de Procedimientos Penales de Tamaulipas, hoy abrogado con el Código Nacional, sí establecía los pasos que se tienen que realizar para lograr ese pago de reparación de daño, esa ejecución de sentencia, inclusive hablaba del embargo. Aquí no habla nada de eso. Sin embargo, tenemos que ajustarnos al criterio, a los principios generales del derecho, a la sana crítica, a reglas de la lógica máxima de la experiencia, todos estos elementos y principios indispensables para poder auxiliar y lograr esa igualdad entre víctima, ofendido y sentenciado, y poder lograr así una justicia pronta y expedita. Hay muchos temas, como dicen por ahí, mucha tela de donde cortar en cuanto a este tema tan importante que lo es la reparación del daño. Sin embargo, por cuestión de tiempo, por cuestión de que no resulta ser suficiente, vamos a dejar esta charla, estos comentarios por el momento, y quizás en otra oportunidad vamos a retomar el tema con mayor profundidad. Les agradezco su atención y quedo a sus totales órdenes.